Buenos días, mis queridos hermanos. Hoy, por la gracia de Dios, vamos a tratar la segunda parte de este mensaje. ¿Qué haces aquí? Antes de entrar en nuestro tema, le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su mensaje, su realidad, su perspectiva. Necesitamos recordar que estamos en el marco de la batalla del Armagedón. Lo vais a ver porque en esta reflexión nos confirma esta realidad. Por supuesto que necesitamos discernimiento y entendimiento, y esto solamente viene a través de la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, sin más dilación, porque esta mañana tengo mucho trabajo que hacer, vamos a entrar en nuestro tema y ver qué es lo que nuestro Dios trata de revelarnos, ¿verdad? Y dice lo siguiente: a Elías, en su lugar de escondite, el Señor le dijo: recuerden que este mensaje en realidad está dirigido al pueblo final, a nosotros. Lo dijimos en la última reflexión, lo vuelvo a repetir para que nadie se confunda. Este mensaje está dirigido para mí y para ti, querido y querida hermana. Dice Elías, en su lugar de escondite, el Señor le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Te envía a Samaria con un mensaje para Acab, te envié al arroyo de Kerit y después a la viuda de Sarepta. Te encargué que volvieras a Israel y te presentaras ante los sacerdotes idólatras en el Carmelo, y te ceñí de fuerza para que guiaras el carro del rey hasta la puerta de Jezreel. Pero ¿quién te ha enviado esta precipitada huida al desierto? ¿Qué misión tienes aquí? Y esta es la pregunta que tiene que retumbar en nuestras mentes, mis queridos hermanos. Hay un mundo en apostasía, en oscuridad, en idolatría, que necesitan conocer a Dios. Y Dios nos hace la pregunta clave: ¿qué misión tienes aquí? Es una pregunta a la cual cada uno de nosotros tenemos que contestar si somos alistados en el ejército de Cristo en la gran batalla del Armagedón. De otro modo, queridos, seremos engañados. Sin esta conexión vital con Cristo, sin estar alistados en esta batalla, perderemos, queridos, seremos engañados. Nadie puede resistir de pie por sí solo. Si no es Cristo el comandante primero de mi vida, nadie me podrá hacer o hará resistir de pie. El enemigo nos engañará. Así pues, a todo hijo de Dios que no esté activamente comprometido en el servicio, y espero que estéis tremendamente atentos, queridos, estos no son bromas. Lo he dicho en multitud de ocasiones. No nos basta ir formalmente, actuar formalmente en la iglesia, porque ya veremos que precisamente esa formalidad nos ha hecho apartarnos de Dios. Por lo tanto, así pues, a todo hijo de Dios que no esté activamente comprometido en el servicio y cuya voz el enemigo de las almas, no importa por qué medios, haya logrado silenciar, se le dirige la pregunta: ¿qué haces aquí? Y lo que Dios nos trata de decir, queridos, implícitamente en la pregunta está esta razón. No importa que la iglesia te ha sacado fuera, no importa que te haya silenciado, no importa lo que haya hecho la iglesia. La pregunta que Dios te hace es: ¿qué haces aquí? ¿Dónde está tu fe? ¿En la iglesia? ¿En el hombre? ¿En las instituciones? ¿Qué haces aquí, en este mundo? Dios nos ha dado la gran comisión, a mí y a ti, no a la iglesia.
es personal, queridos. Y os invito a que a partir de esta reflexión estéis muy, muy atentos, porque Dios nos revelará lo que Cristo, nuestra justicia, significa. ¿Cuál es la resolución que Dios ha preparado para el pueblo de Dios en todos los tiempos? Y que nosotros no logramos comprender esa gran profundidad. Y a partir de ahora, porque ya os dije que estamos todavía lejos de acabar esta serie, Dios nos preparará, nos hará entender a este remanente final qué significa Cristo nuestra justicia, qué significa la gran comisión, qué deberes tenemos. Por eso Dios empieza a preguntar: ¿qué haces aquí? ¿Qué estás esperando? No hay una obra que hacer. Te comisioné para ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Comprendemos, queridos? ¿Por qué tenemos nuestra fe, nuestra vida condicionada por una institución, por una iglesia? ¿Que me han echado de la iglesia? Perfectamente. ¿Y qué? ¿Desde cuándo tu vida eterna depende de una institución, de una iglesia? ¿Desde cuándo? Necesitas entender Apocalipsis 18:4, salid de ella, pueblo mío, de este gran engaño. Y con eso no estoy diciendo, y lo vuelvo a repetir, no hace falta salir de la iglesia, a no ser que las condiciones son tan excepcionales que te ves obligado. Salir del marco de la iglesia, de tus hermanos. Recuerden, la iglesia no es la institución, la iglesia no es tu pastor, la iglesia no es el liderazgo, la iglesia son tus hermanos. Ellos son la iglesia. Por eso digo, podemos salirnos del relato oficial y empezar a escuchar a Dios. Y Dios pregunta: ¿qué haces aquí? Te comisioné para ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Qué haces? Para preparar un pueblo para el día de Dios. Cuando Dios nos dice eso, mis queridos hermanos, necesitamos entender, hemos hablado sobre esto, pero quizás no con suficiente potencia para que se pueda entender. Esta institución y esta iglesia les ha robado al pueblo de Dios todo lo que la gran comisión encomendada por Cristo mismo le fue entregada al pueblo, a la iglesia, a la gente, a la feligresía, no a la institución, no a una élite. Esto lo ha hecho el enemigo de Dios, lo vimos y lo seguiremos viendo. El bautismo, la Santa Cena. Os he dicho que todos esos conceptos están pervertidos, queridos hermanos. Están pervertidos. Y necesitamos entender, y están subyacentes en esta pregunta. Si Dios te ha comisionado para ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a ti y a mí, ¿puedes bautizar? ¿Puedes participar de la Santa Cena con tus hermanos? Son preguntas que están allí, queridos, y que vale la pena entenderlas bien. Porque de otro modo, el enemigo de Dios ha entregado todas estas cosas a una élite, que ya sabemos a quién está entregada esta élite, consciente o inconscientemente, y que el pueblo de Dios no está cumpliendo con su deber. Por eso Dios nos pregunta: ¿qué haces aquí? Hay gente que quieren, necesitan, buscan a Cristo. ¿Y qué es lo que haces tú? ¿Qué es lo que hago yo?
para preparar un pueblo. ¿Quién prepara un pueblo para el día de Dios? ¿Quién? Te comisioné. ¿A quién se dirige Dios? A ti y a mí. Te comisioné para ir por todo el mundo y predicar el Evangelio para preparar un pueblo para el día de Dios. Dice, ¿por qué estás aquí? ¿Quién te ha enviado al desierto, perdido, solo? ¿El enemigo? ¿Te ha engañado el enemigo? Pues es hora de despertar, Elías, de la última generación. Alístate en la batalla del Armagedón. Purifica la verdad, santifica tu mente a través de la verdad. Pide poder y entra en la lucha. Deja de ser engañado. ¿Quién te ha enviado al desierto? El gozo que Cristo tenía ante sí, el gozo que le sostenía a través del sacrificio y el sufrimiento, era el gozo de ver a los pecadores salvados. Esta debería ser la alegría de todo cristiano, el acicate de su ambición. Aquellos que se dan cuenta, incluso en un grado limitado, de lo que significa la redención para ellos y para sus semejantes, comprenderán en cierta medida las vastas necesidades de la humanidad. Sus corazones se compadecerán al ver la indigencia moral y espiritual de miles de personas que están bajo la sombra de una terrible condena en la iglesia y fuera de ella, queridos hermanos. Dios necesita un ejército para la última batalla. ¿Eres tú este hombre o esta mujer que Dios necesita para limpiar el campamento de Israel? ¿Lo eres? Entonces la pregunta es, ¿qué haces aquí? ¿Quién te ha enviado al desierto? Despierte, pueblo de Dios, despierten, por favor, en nombre de Cristo Jesús os lo pido, despierten. Dice, sus corazones se compadecerán al ver la indigencia moral y espiritual de miles de personas que están bajo la sombra de una terrible condena, en comparación con la cual el sufrimiento físico del que tienes miedo se desvanece en la nada. A las familias, como a los individuos, ¿comprendéis lo que está diciendo? A las familias, como a los individuos, se les pregunta, ¿qué haces aquí? En muchos lugares de reunión, en muchas iglesias, en muchos lugares de reunión, hay iglesias, hay familias. Espero que podáis ver la perversión, queridos. Cuando utilizas el diccionario del cielo, empiezas a entender bien las cosas y no te sometes a quien no debes someterte. En muchos lugares de reunión hay iglesias bien instruidas en las verdades de la palabra de Dios que podrían ampliar la esfera de su influencia trasladándose a lugares necesitados del ministerio que son capaces de dar. Pero Dios pregunta, ¿qué haces aquí? ¿Quién te ha enviado? Dios llama a las familias, a las iglesias cristianas,
a ir a los lugares oscuros de la tierra y a trabajar sabia y perseverantemente por los que están envueltos en la oscuridad espiritual. Responder a esta llamada requiere autosacrificio. Mientras muchos esperan que se eliminen todos los obstáculos, las almas están muriendo sin esperanza y sin Dios. En aras de las ventajas mundanas, en aras de adquirir conocimientos científicos, los hombres están dispuestos a aventurarse en regiones pestilentes y a soportar penurias y privaciones. ¿Dónde están los que están dispuestos a hacer lo mismo por hablar a otros de Salvador? El amor de Cristo nos constriñe, declaró el apóstol Pedro. Este fue el motivo que impulsó al celoso discípulo en sus arduas labores por la causa del Evangelio. Fue el impulso que movió al gran apóstol Pablo, y no es menor la necesidad hoy en día de que los seguidores de Cristo sientan el mismo poder apremiante y respondan a su influencia con el mismo celo y devoción. No tenemos menos poder que lo que tuvieron los apóstoles. No tenemos menos campo de trabajo que los que tuvieron los apóstoles. No estamos faltos del mismo apoyo que tuvieron los apóstoles. Pero Cristo pregunta, ¿qué haces aquí? ¿Quién te ha enviado para que hagas lo que estás haciendo? Estar escondido de miedo, huir al desierto. Despierten, mis queridos, despierten. Si bajo circunstancias difíciles, los hombres de poder espiritual, presionados más allá de toda medida, se desaniman y abaten, si a veces no ven nada deseable en la vida que deban elegir, esto no es nada extraño ni nuevo. Esta es la obra del enemigo, queridos. Uno de los más poderosos profetas huyó por su vida ante la furia de una mujer enfurecida. Fugitivo, cansado y agotado por el viaje, con la amarga decepción aplastando su espíritu, pidió poder morir. ¡Qué locura! ¡Qué locura, queridos! La experiencia de Elías en el monte Horeb debería infundir esperanza y valor a todos los que, al gastar sus vidas en una labor abnegada, se ven tentados a ceder al desánimo y la desconfianza. Con la seguridad de que Dios vela por ellos, los ama y los protege. Incluso en estos momentos, queridos, Dios no nos abandona. Cuando los hombres ven que su celo por la causa de Dios es incomprendido o no es apreciado, que sus consejos y reproches son despreciados, que sus esfuerzos por hacer una obra de reforma son respondidos con odio y oposición. Esta es la obra del enemigo, queridos. Y ahora les digo, despierten. ¿Esta obra está ocurriendo en la Odisea? ¿Sí? Entonces, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Si la Odisea obra así. Cuando venga aquellos de quienes tienen derecho a esperar ayuda y apoyo, es decir, sus propios hermanos, que están en la iglesia, dice, aumentan sus cargas. Miedo, depresión, exclusión, marginalización. En fin, podríamos utilizar muchas palabras aquí. Dice, que estudien de nuevo la obra de Elías y la experiencia que adquirió en Horeb. Fue cuando la esperanza se esfumó
Y la obra de su vida parecía amenazada de derrota, que el profeta aprendió una de las lecciones más profundas de su vida. En la hora de su mayor debilidad, aprendió la necesidad y la posibilidad de confiar en Dios en las circunstancias más difíciles. Y queridos, créanme, esta es mi experiencia y sé que la de muchos de vosotros. Pero no permitan al enemigo de las almas que tomen el control. Confíen plenamente en Dios. Confíen plenamente en Dios. Acércanse a Él y Él se acercará a ti. Dice, el cielo nunca le abandonaría, atento pueblo de Dios, mientras mantuviera su integridad, mientras no le permita al enemigo de Dios desanimarlo definitivamente, ganar la batalla de su mente. Estos días escucho, y cada vez más, mucha gente que dice, yo he dejado de confiar en el espíritu de profecía. Queridos, ¿qué sería el remanente final sin el espíritu de profecía? Sin el mensaje específico que Dios le entregó a la Odisea, caída y desanimada. ¿Qué sería el pueblo de Dios, el remanente final, sin este mensaje? Si todas las demás iglesias, con la Biblia, sola escritura, tal como dijo Lutero, ¿verdad? En 1844 no tuvieron mayor entendimiento y se quedaron en la oscuridad. ¿Qué sería el remanente final sin el mensaje entregado a la Odisea? Si teniendo en cuenta que teniendo el mensaje, pero desechándolo, al mismo que la profeta, ha caído. Es una más. Es una más. Por eso Dios no tiene un pueblo. Por eso Dios trata de despertar un pueblo. Por eso Dios te pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Quién te ha enviado al desierto temblando de miedo? ¿Dónde está el poder que yo te he entregado? ¿Dónde está la misión que yo te he dado? El mundo perece en oscuridad. ¿Qué haces aquí, remanente de Dios? Por cierto, esta frase, mantenerla presente a partir de este momento. El cielo nunca le abandonaría con una condición, mientras mantuviera su integridad. Y bajo esta palabra integridad está verdad pura sin contaminar, una fe inquebrantable. Si no tenemos eso, no podemos tener el cielo. Es el condicionante. Por eso Dios le pregunta a Elías, al remanente, ¿quién te ha enviado aquí? ¿Cuál es tu misión? ¿Dónde está tu fe? ¿Por qué tienes tanto miedo? Tened presente esta frase, porque es llave de oro, para que podamos entender lo por venir de las reflexiones que van a venir, ¿verdad? En el momento de mayor debilidad, cuando Satanás asalta el alma con las tentaciones más feroces,
Así esperaba prevalecer sobre el Hijo de Dios, pues con esta política había obtenido muchas victorias sobre el hombre. Excluidos, marginalizados, matados, callados, ignorados. Esto ocurre en la Odisea, queridos, bajo el mando del enemigo de Dios. Cuando la fuerza de voluntad se debilitaba y la fe fallaba, entonces los que habían permanecido larga y valientemente por el derecho, por la justicia, por la verdad pura sin contaminar, cedían a la tentación. Y ahora os pido que estéis atentos, queridos, porque Dios nos revela cosas. Si tenemos discernimiento y entendimiento, podemos discernir cositas que quizás nos diga algo sobre los eventos finales. Fijaos lo que dice. Moisés, cansado de la falta de fe y de la rebelión de los israelitas durante los 40 años de peregrinación, relacionen 40 años de peregrinación, 40 días de ayuno y oración de Cristo, 40 días desde que Elías huyó hasta que vio, 40, estoy confundido ahora. Cada vez que habla de 40 días o 40 años, aproximadamente, ya vimos en reflexiones anteriores, lo relaciona con el tiempo final. Desde el decreto de muerte, 40 días y 40 noches. Lo vimos en reflexiones anteriores. No me preparo especialmente con esto, pero relaciónenlo, porque quizás descubriremos algo. Moisés, cansado de la falta de fe y de la rebelión de los israelitas durante los 40 años de peregrinación, también relaciónenlo con 1844-1881, son 44, pero son aproximadamente, ¿verdad? Dice, perdió por un momento su dominio del poder infinito. Perdió por un momento su dominio del poder infinito. ¿Qué pasó? No entró en Canaán. Importantísimo lo que trata de decirnos. Dice, fracasó justo en las fronteras de la tierra prometida. Lo mismo ocurrió con Elías, ¿verdad? Terminó su obra en Carmel y justo al final fracasó. Dice, el que había permanecido impertérrito ante Acab, el que a lo largo de aquel terrible día en el Carmelo había permanecido ante toda la nación de Israel, el único testigo del verdadero Dios, en un momento de cansancio, permitió que el miedo a la muerte venciera su fe. Ahora, también quiero que resaltéis algo. Moisés no entró en Canaán, pero entró en el celestial. Elías perdió su fe justo al final, pero fue llevado al cielo. Esto es un mensaje importante, queridos. El remanente final, la última generación, la que tenía que ser, perdió su fe también justo al final, 1888. Pero de ellos son parte de los 144.000. Lo que trata de decirnos exactamente este mensaje, Moisés, Elías, ¿comprendéis? Es ligado a lo que vimos antes. El cielo nunca le abandonaría mientras mantuviera su integridad. Por un momento, perdieron su fe, debilitaron su fe. Pero aún así, como dijo en la reflexión anterior, como le dijo a Elías, Dios no lo dejó solo. Porque Elías representa al remanente final, a los que se alistan en la batalla del Armagedón. Dios no los dejará solo en esta batalla, porque el mismo comandante del cielo,
El cuarto ángel, Cristo mismo, llevará la batalla. No estarán solos. Podrán debilitar su fe. Pero mientras mantienen su integridad, mientras no abandonan a Cristo, no perderán la salvación, la eternidad. Sí, el único testigo del verdadero Dios en un momento de cansancio permitió que el miedo a la muerte venciera su fe. Dice, y así es hoy. Cuando estamos rodeados de dudas, perplejos por las circunstancias, o afligidos por la pobreza o la angustia. Y queridos, mucha gente, es decir, el enemigo de Dios es muy astuto. A través de esta caja mágica de la tele y del cine, el teatro jesuita, como lo suele decir Walter Waite, ¿verdad? Ha conseguido meter aquí deseos, proyectos que no nos convienen en realidad. Y muchos, cuando están afligidos por la pobreza o la angustia, su fe debilita, caen, porque miran a su alrededor y dicen, pero ¿por qué estos tienen? Y yo, que soy un hijo de Dios, no tengo. Necesitamos entender los entresijos de lo que no se ve, queridos, principios de cómo obra el enemigo, cómo va tentando al pueblo de Dios para que pierda su fe. Y fijaos lo que trata de revelarnos aquí, mis queridos hermanos, Dios. ¿En qué ha de estar fundamentada nuestra fe? Así es hoy. Cuando estamos rodeados de dudas, perplejos por las circunstancias o afligidos por la pobreza o la angustia, Satanás trata de hacer tambalear nuestra confianza en Dios. Estad muy atentos cómo obra, cómo nos engaña. Es entonces cuando nos presentan nuestros errores y nos tienta a desconfiar de Dios, a cuestionar su amor. Espera desanimar el alma y quebrar nuestra confianza en Dios, pues sabe que, una vez que logra separarnos de la fuente de nuestra fuerza, de Cristo, de esta conexión que es tan absolutamente necesaria, dice, Él, que sabe que una vez que logra separarnos de la fuente de nuestra fuerza, está seguro de su presa. ¿Entendéis cómo obra el enemigo, queridos? Implantando en nuestra mente deseos, querer, lo material. Pero cuando nos fijamos y nos centramos en lo material, ¿qué es lo que perdemos? ¿Y qué es lo que bien sabe el enemigo de Dios? Pues sabe que una vez que logra separarnos de la fuente de nuestra fuerza, está seguro de su presa. Un principio, una llave de oro que no debemos de olvidar jamás. Pueblo de Dios, remanente final. Aquellos que están al frente del conflicto son impulsados por el Espíritu de Dios a realizar una obra especial. Sentirán con frecuencia una reacción cuando la presión sea retirada. El desaliento puede sacudir la fe más heroica y debilitar la voluntad más firme. Pero Dios comprende y sigue compadeciéndose y llamando a sus siervos. Él lee los motivos y los propósitos del corazón. Esperar pacientemente, confiar cuando todo parece oscuro, es la lección que todo líder en la obra de Dios necesita aprender. El cielo no les fallará en su día de adversidad. No hay nada aparente más indefenso, pero en realidad más invencible,
que el alma que siente su nada y confía totalmente en Dios. Este era el mensaje de 1888, mis queridos hermanos. Que nuestra confianza esté depositada en Cristo, nuestra justicia. Él lo es todo para nosotros. Cuando nosotros estamos en el alma que siente su nada, como nos parece que estamos abandonados, debilitados, ignorados, marginalizados, matados socialmente, dice, en realidad entonces es más invencible, porque en aquel momento, sin recursos, es cuando Dios está con nosotros en realidad. Dejamos de confiar en nosotros o en cualquier otro recurso humano y nos dejamos en los brazos de Dios. Entonces somos más invencibles. Una lección tremenda y sumamente importante. Dice, la lección de la experiencia de Elías, para aprender de nuevo a confiar en Dios, para aprender de nuevo a confiar en Dios en la hora de la prueba, acuérdese del tiempo de angustia, ¿verdad? No es solo para los hombres que ocupan puestos de gran responsabilidad. Aquel que fue la fuerza de Elías es fuerte para sostener a cada uno de sus hijos que luchan sin importar cuán débiles sean. De cada uno espera lealtad. Y esto implica no abandonar un así dice Jehová. Y por eso lo dice Dios, porque la Odisea se ha apartado, por eso ha caído. Dice, de cada uno espera lealtad, y a cada uno le concede poder según la necesidad. En su propia fuerza, el hombre no tiene fuerza. Pero en el poder de Dios puede ser fuerte para vencer el mal y ayudar a otros a vencer. Aquí quiero resaltar otra cosa que está detrás de este mensaje, queridos. ¿En quién confía la Odisea hasta tal punto que ha llegado a creer que peca hasta que Cristo viene? ¿En quién confía? En su propia fuerza, el hombre no tiene fuerza. Pero en el poder de Dios puede ser fuerte para vencer el mal. Vencer el mal, no estar abatido hasta que Cristo viene esperando una falsa esperanza, porque eso es lo que el enemigo quiere, que se nos vaya el tiempo de gracia y que cuando llegue la hora estemos perdidos. Pero en el poder de Dios puede ser fuerte para vencer el mal y ayudar a otros a vencer. Satanás nunca podrá sacar ventaja de quien hace de Dios su defensa. Satanás nunca podrá sacar ventaja de quien hace de Dios su defensa. Ciertamente, si alguien dice, en el Señor tengo justicia y fortaleza, en el Señor será justificada toda la descendencia de Israel y se glorificará. Esta es la obra final. Espero que la podáis entender, queridos. Dice, compañero cristiano, Satanás conoce tu debilidad. Por lo tanto, aférrate a Jesús. Permaneciendo en el amor de Dios, podrás resistir toda prueba. Permaneciendo en el Espíritu de Dios, en el amor de Dios, podrás resistir toda prueba. Solo la justicia de Cristo puede darte poder para resistir la marea de maldad que está barriendo el mundo. Lleva la fe a tu experiencia. La fe aligera toda carga, alivia todo cansancio. Las providencias que ahora son misteriosas, puedes resolverlas mediante la confianza continua
en un así dice Jehová. Es cuando el pueblo de Dios no ve forma de avanzar, cuando el mar rojo está frente a ellos y el ejército perseguidor detrás, que Dios les ordena seguir adelante. Así pone a prueba su fe. Cuando te lleguen tales experiencias, sigue adelante, confiando en Cristo. Camina por la fe en el camino que Él marca. Las pruebas vendrán, pero sigue adelante. Esto fortalecerá tu fe en Dios y te capacitará para el servicio. Los registros de la historia sagrada están escritos no solo para que podamos leer y maravillarnos, sino para que la misma fe que obró en los siervos de Dios de antaño pueda obrar en nosotros. La misma fe. ¿Quién era esta fe? ¿Quién era este poder? Cristo mismo. De una manera no menos marcada que la que obró entonces, obrará ahora donde quiera que haya corazones de fe que sean canales de su poder. Y por eso pregunta Dios, ¿qué haces aquí? Pueblo de Dios, ¿por qué no estás alistado en la batalla del Armagedón? En la última batalla. A nosotros como a Pedro se nos dice, Satanás ha deseado teneros para zarandearos como el trigo, pero yo he rogado por ti. Cristo ha rogado por nosotros. ¿A quién? Al Padre, para que tu fe no falte. Cristo nunca abandonará a aquellos por los que ha muerto. Podemos dejarle y ser abrumados por la tentación, pero Cristo nunca puede alejarse de alguien por quien ha pagado el rescate de su propia vida. Si nuestra visión espiritual se agudizará, veríamos a las almas inclinadas bajo la opresión y cargadas de dolor, presionadas como un carro bajo las gavillas y listas para morir en el desánimo. Deberíamos ver a los ángeles volando rápidamente en ayuda de estos tentados. Hacen retroceder a las huestes del mal que rodean a estas almas y colocan sus pies sobre el fundamento seguro, sobre Cristo. Y atentos a lo que dice aquí. Las batallas que se libran entre los dos ejércitos, ¿cuáles ejércitos? En las alturas, son tan reales como las que libran los ejércitos de este mundo. Y del resultado del conflicto espiritual, ¿qué es la batalla del Armagedón? Conflicto espiritual, dependen los destinos eternos. Mi destino y tu destino. Y la única manera de salir vencedores en este conflicto espiritual, en esta batalla del Armagedón, es alistarnos con Cristo, con su poder, salir vencedores. Porque de otro modo, todos aquellos que no se han alistado con Cristo no pueden ser declarados vencedores en una batalla de la cual no han participado. En la visión del profeta Ezequiel apareció una mano bajo las alas de los querubines. Esto es para enseñar a los siervos de Dios que es el poder divino el que da el éxito. Los que Dios emplea como mensajeros suyos no deben sentir que su obra depende de ellos. Jamás se nos ocurra semejante cosa. Jamás. Porque en 1888 esto creyeron. Que la iglesia se va a perder si ellos no están fuertes a las fronteras, a la ley, a obedecer la ley, ¿verdad? Este fue el error de 1888. Por eso necesitamos vencer
de rodillas, aferrados a un así dice Jehová, sabiendo que el poder es de Cristo, la batalla es de Cristo. Los que Dios emplea como mensajeros suyos no deben sentir que su obra depende de ellos. Los seres finitos no deben llevar esta carga de responsabilidad. Esto le pertenece a Cristo y solo a Cristo. El que no duerme, que en toda crisis ha sido la fuerza y la dependencia de su pueblo, llevará a cabo su propósito eterno. Desbaratará los designios de los malvados y confundirá los consejos de los que traman maldades contra su pueblo. El que es el Rey, el Señor de los ejércitos, está sentado entre los querubines y en medio de las luchas y el tumulto de las naciones protege todavía a sus hijos. Cuando las fortalezas de los reyes sean derribadas, cuando las flechas de la ira atraviesen el corazón de sus enemigos, su pueblo estará seguro en sus manos. Yo sé en quién he confiado. ¿Entendéis? Tuya es, oh Señor, la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. En tu mano está el poder y la fuerza, y en tu mano está engrandecer y dar fuerza a todos. Y esto significa Cristo nuestra justicia. Una confianza total, inquebrantable en el gran comandante, el que dirige la batalla del Armagedón, la última batalla. En Él confiamos y Él nos dará la victoria. Este fue el mensaje de 1888 que el pueblo de Dios desgraciadamente no comprendieron. Tuvieron miedo. Se desmorona la iglesia. Se desmorona la iglesia. ¿Y en quién dejaron de confiar? En Cristo, nuestra justicia. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os pueda ayudar. Como siempre, os invito a un estudio profundo. Traten de llenarse de Cristo, de poder, porque necesitamos entender cuál es la batalla del Armagedón, cuáles son las claves de esta batalla. Y esto es lo que Dios trata de ayudarnos a comprender, a sentar esta plataforma en donde Adán, entre el árbol de la vida, Cristo, nuestra justicia, o el árbol del conocimiento, los engaños maestros del enemigo, han de ser colocados delante del pueblo. Y el pueblo tiene que elegir. Pero no puede elegir mientras está en el engaño, mientras cree tener la verdad, pero al mismo tiempo está desprovista de ella. Y esto es lo que el remanente final tiene que comprender, tiene que predicar, tiene que experimentar. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, mis queridos hermanos, que nos ayude a comprender, a entender, a discernir la realidad y la perspectiva que Dios trata de presentarnos, y que quitemos de nuestra mente todo prejuicio, si queremos alistarnos en el ejército de Cristo, en esta última gran batalla, la batalla del Armagedón. De otro modo, estando en el árbol del conocimiento, creyendo conocer a Dios, creyendo tener la verdad, tener a Dios, seremos engañados y pereceremos. Espero que esta no sea vuestra experiencia. Espero que podáis entender
lo que Dios trata de presentarnos. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.